Padre, hoy Señor abrimos nuestra voz para que en el nombre de Cristo Jesús podamos decirte que a ti que nos reúnes, Padre, en esta reunión, en esta congregación, Señor, seas permitiendo que lo que nosotros estamos buscando este tiempo, tu congregación, tu unidad, y en lugar, Padre de los cielos, de que sean nuestras formas de ver, de pensar las cosas siempre, sea, Señor, brote en nuestro corazón, en cambio las cosas que sí, los sueños, en el nombre de Cristo Jesús, brote de nuestro corazón los anhelos, brote de nuestro corazón, Señor, los planes, broten, Señor, de nuestro corazón los pensamientos, broten, Señor, de nuestro corazón las palabras, porque eso es lo que tenemos de ti. Cada vez, Padre, que nos acercamos a un Dios vivo, cada vez que nos acercamos a un Dios santo, a un Dios que nos extiende, Señor, su mano, que nos llama a sus hijos, a un Dios, Padre, que nos deja su más grande tesoro, que es su Espíritu, a un Dios, Padre, que nos vuelve al orden que nos ha concedido para que todas las cosas fluyan en su voluntad, a un Dios Padre que nos abre camino para y que nos enseña a construir lo que Él construye. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, ese Señor es nuestro acuerdo, que ese Señor es nuestro pedido, ese es nuestro gemido, Dios de los cielos, porque si nos dejaste, Señor, de tu Espíritu, eso es lo que quiere, que se manifiesten, Señor, tus hijos, que se levanten, Señor, las cabezas, que se levanten las puertas eternas, que se levanten, Señor, las entradas de tu justicia, que el Rey de la Gloria siempre pasará por ella, Dios bendito, que Señor, que se abran esas puertas, las de tu voluntad, que se abran, Señor, esos caminos y esas sendas de tu justicia, que ese es el paso que tú nos has dado, un paso seguro, que venga tu reino y tu justicia, Dios de los cielos, porque esa es la heredad que tú nos has concedido. No solo, Señor, las que esperamos de los cielos, sino las que hoy somos partícipes. Porque qué ministerio, Señor, más grande el tuyo, que quieres, que vienes a hacer morada en nuestro corazón, que sigues limpiando, que sigues preparando y que en los cielos también sigues manifestando y que también en la tierra, Señor, nos concedes. Qué mayor privilegio, Padre, que purificar ese corazón, esa morada, Padre, y poder decir, Señor, bendito seas porque es para ti, porque es de tu reino, porque es la que nos has concedido, porque es la que llevamos, Dios bendito, y es la que, Señor, nos hace ser lo que tú has hecho de nosotros. Porque si la cabeza, Señor, tiene su orden, si Cristo Jesús es nuestra cabeza, Señor, ese sea un cuerpo glorioso. Y si ese cuerpo glorioso, Padre, nos sacó del pecado, de la maldad, nos ha hecho vigilar, nos ha hecho seguir, nos ha hecho estar alertas, no es, Padre, para que en ingenuidad caer en circunstancias que nadie quiere, sino, Señor, en luz, Dios de los cielos, estar preparados, porque, Señor, para lo que tú nos has preparado, Señor, para caminar, para construir, nos has preparado para llevar luz, nos has preparado, Dios de los cielos, nos has traído a este mundo para hacer una solución, para hacer luz a este mundo. Así que, Señor, ilumínese, Señor, nuestro corazón, ilumínese nuestra esperanza, que eso, Señor, es lo que ven nuestros hijos, ilumínese nuestra casa, nuestro hogar, que eso, Señor, es lo que se ve desde los cielos, y esas coronas, Padre, que desde lo alto tú ves, que nos visitas, sean en cambio, Señor, para fortalecer y fortalezcas, Señor, ese cuerpo, porque, Señor, si el ojo se conduele del otro ojo, si, Señor, la mano se conduele, Señor, de un órgano que está caído, Dios de los cielos, no es para que nuestro dolor, nuestras condolencias o nuestros lutos sean de lamento, sino para que la fortaleza de ese cuerpo, de ese espíritu, Dios, de lo que el que está, Señor, con vida, sea llevando vida, y lo que, Señor, podamos levantar y bendecir. Desde ya, Señor, los ojos de Nancy, desde ya, Señor, cada mujer, cada hombre, Padre, bendecir, no importa la situación que pasemos, pero lo que sí, bendecir su cuerpo, bendecir su espíritu, bendecir su casa, porque lo que sale, Señor, de nuestro interior es lo que tú, Señor, nos acercas. Y si, Señor, nos has dado ese reino de justicia, ese tono de gracia y de misericordia, es para recibir de ti palabras de vida eterna, Dios de los cielos. Y que esas sigan, Señor, edificando y construyendo. Esas sigan, Señor, no exhortando, Padre, porque el exhortar sin construir, pues de qué serviría, si no sigan construyendo lo que, Señor, tu voz, lo que, Señor, tu espíritu, lo que tu aroma sigue emanando. Y eso sea, Señor, una nueva
vida, un nuevo levantarnos, Dios de los cielos y bendito Padre Celestial, porque eso nos va a saber cuál es nuestro tesoro. Y nuestro tesoro está escondido, porque ese tesoro que está escondido, Señor, a tu diestra, son tus hijos y tus hijas, que tú, Señor, les guardas en lo más profundo de tu corazón y que nos permitas en el nombre de Cristo Jesús hacer brillar esa luz en nuestros hijos y en nuestra casa, para levantar siempre una generación para que lleva tu nombre, tu reino y tu justicia y tu ministerio, este ministerio, Señor, de tesoros que purifican tus tesoros y los lugares, porque en el nombre de Cristo Jesús, si los otros, Señor, se dañan, pues los tuyos siempre son resplandecientes y siempre, Señor, dan un fruto de justicia. En el nombre de Cristo Jesús, bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Libro de Esther, capítulo 1. Ahí es donde nos hemos quedado. Esther, capítulo 1. Asuero. El versículo 1, si quieren podemos ver. ¿Quién era Asuero? ¿Quién era Asuero? Era un rey. Ya, eh, Asuero era un rey. Y lo interesante que este rey Asuero lo encontramos en Esdras, exacto. Mire, vamos a Esdras, porque aquí hay un poquito de historia. Dice, Esdras del capítulo 4. Dice, cuando se enteraron, los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo a Jehová Dios de Israel, se llegaron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, vamos a edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Sarjadón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. ¿Qué le parece? Pero Zorobabel y Jesús, ¿Qué versículo, pastor, de Esdras 4? 4, estamos ahorita en el verso 2. Ay, gracias. Mire, aquí, en el verso 2, aquí tenemos un punto que es importante. Dice, se llegaron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, vamos a edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Está hablando de Nabucodonosor, Marquito. No, no está hablando de Nabucodonosor. Está hablando, a Me ver, refiero a ese entonces, perdón. ¿perdón? Ese Esarhadón es Nabucodonosor. Mm, No, buena pregunta, mire. Entonces, si nosotros nos ubicamos, aquí hay un problema, aquí hay un asunto. El asunto que nosotros estamos topando es
el asunto de Babilonia. ¿Cómo Babilonia? ¿Qué es Babilonia? ¿No? Y cómo Babilonia va mostrando sus tentáculos y por dónde se va metiendo y desde cuándo se va metiendo. Entonces, a ver, nosotros estamos, ¿qué es Babilonia? Para hacer un ensamblaje de las cosas. Babilonia, obviamente, es una condición que en la Biblia nosotros la encontramos desde el libro de Génesis, ¿sí? Y esta condición de Babilonia se va extendiendo a lo largo de toda la Biblia. Y la encontramos incluso en el libro de Revelaciones, es decir, en el libro de Apocalipsis. Entonces, esta condición de Babilonia, vamos viendo que se va infiltrando en todas las edades, en todas las épocas, en todos los tiempos se va filtrando. Y obviamente nosotros vamos viendo que esta condición en el 10º mes en el que estamos es donde se manifiesta. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros podemos hacer ¿qué se puede decir? Todo un resumen, en un resumen de en dónde va cobrando fuerza, vamos viendo que en donde toma fuerza, en todo el año, de una u otra forma está presente, pero en donde empieza a tomar fuerza es en el 10º mes. ¿Sí? ¿Por qué en el 10º mes? Entonces, ¿qué ocurre en el 10º mes? ¿Qué relación tiene el 10º mes con Babilonia? Resulta ser que la caída del pueblo de Dios, entre comillas, porque no es la caída del pueblo de Dios, sino la caída de la edificación, esa es la palabra. La caída de la edificación, la caída de la edificación del pueblo de Dios se ve manifestada en el 4º mes, en el 5º mes. Pero en donde empieza esta caída es en el 10º mes. Entonces, con esto, ahora nosotros nos vamos enfrentados al 10º mes. Estamos en el 10º mes. Mire, y en el 10º mes, usted sabe, es en donde más fuerte, donde con mucha fuerza usted ve evidente el asunto. Ya, mi príncipe. Entonces, el mes 10º es muy evidente Babilonia. Porque ¿Vas a venir con nosotros? Estoy en clase, mi príncipe. ¿Quieres participar? ¿Has saludado? ¿Cómo vienes donde mí y no saludas con todas las personas? ¿Ya saludaste? ¿Ya te presento? Estoy aquí, ¿sí? ¿Quieres saludar? Papito. Estoy aquí. Si quiere, Te digo, ¿quiere participar aquí? tú vas a ir allá. Yo estoy aquí. ¿Usted va a participar aquí o usted quiere? Yo te estoy diciendo que si te vas a ir con los abuelitos que ya llegaron. Mi príncipe, estoy en clase. Usted sabe lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy en edificación. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo a hacer cabeza. Ya. Bueno, entonces lo que les manifestaba es que en el 10º mes Babilonia es muy evidente. Entonces, ¿en dónde se manifiesta? Obviamente, la manifestación de Babilonia, ya lo veíamos en el libro de Daniel, está muy íntimamente relacionada con el tiempo. ¿Verdad? Con el tiempo. Babilonia está relacionada también con la parte espiritual, porque en Babilonia se resumen todas las mezclas. Entonces, Babilonia, ¿qué es lo que hace? Babilonia lo que hace es una de las fortalezas de Babilonia es mezclar las cosas. Entonces, mezclar entre lo santo o mezclar exactamente, mezclar materiales, mezclar oro, mezclar posesiones, mezclar cabezas. Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos ver que aquí en este versículo, en el 4:2, nos hace ver que nos hace ver la edificación. ¿Qué le dice con respecto a la edificación? Queremos edificar con vosotros. Y le estamos ofreciendo sacrificios desde los días de Sarjadón. ¿A qué se refiere desde los días de Sarjadón?
Segunda de Reyes. Mire. Entonces aquí vemos ya dos relaciones. Asiria. Entonces mezcla reinos. Nosotros pensábamos que Babilonia tiene que ver con los caldeos, pero también Babilonia tiene que ver con los asirios. Vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 17. Ya, Segunda de Reyes, capítulo 17. Vamos a ir con versículos así específicos. Dice, en el año 12 de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Subió contra él Salmanasar, rey de Asiria, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió una conspiración de Oseas, quien había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y no había pagado el tributo al rey de Asiria, como había hecho años atrás. Por tanto, el rey de Asiria lo detuvo y lo encadenó. Entonces el rey de Asiria invadió todo el país y subió a Samaria y le puso sitio por 3 años. ¿Ya? Entonces, este es el preámbulo. Aquí dice, bueno, la caída de Israel. Entonces aquí, en Segunda de Reyes, del tiempo de Oseas, ya hay la caída de Israel. Y hay un exilio a causa de la idolatría. Así que vámonos al verso 24. Segunda de Reyes 17, 24. El rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, ¿sí? De Cuta, de Aba, de Hamad y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció que como al principio de habitar ellos ahí no temieron a Jehová, Jehová envió leones entre ellos que mataron a muchos de ellos. Entonces hablaron al rey de Asiria diciendo, las naciones que has llevado al destierro a las ciudades de Samaria no conocen las costumbres del Dios de la tierra. Por eso él ha enviado leones entre ellos. Y he aquí, los matan porque ellos no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria ordenó diciendo, llevad allá uno de los sacerdotes que llevasteis del destierro, y que él vaya y habite allí, y que les enseñe la costumbre del Dios de la tierra. Y vino de los sacerdotes que había llevado al destierro de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. ¿Ya? Pero cada uno continuó haciendo sus propios dioses y los pusieron en las casas en lugares altos que había, altos que los samaritanos habían hecho cada nación en las ciudades en que habitaban. Y los hombres de y los hombres de Babilonia hicieron a Sucot Benot. Los hombres de Cuta hicieron a Nergal, los hombres de Hamad hicieron a Sima, y los hombres hicieron a Nibaz y Tartar. Y los de Sefarbaim quemaban a sus hijos en el fuego como ofrenda a Adremelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaim. También temía a Jehová y nombraron entre sí sacerdotes de los lugares altos que oficiaban por ellos en las casas de los lugares altos. Verso 33. Temían a Jehová y servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones donde habían sido llevados al destierro. Adri, entonces volvemos por la pregunta de Adri. Esdras 4:2. ¿A qué se refiere? Dice,
les dijeron, vamos a edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Sarjadón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Ahí está más claro, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al tiempo de los reyes, al tiempo de Oseas, en donde lo que hubo en ese tiempo, hubo dos problemas. Uno, el problema de la división. Se dividió Israel en Judá y las 10 tribus, Judá, Benjamín y las 10 tribus. Entonces, cuando se dividieron, hubieron reyes en Israel y todos los reyes de Israel tuvieron el problema de que hacían las cosas contrarias. Entonces, al hacer las cosas de forma contraria, todos ellos tenían una línea y por todos esos pecados, pues Dios les envió, o como dice Dios, permitió que sus enemigos tomaran posesión de todo eso, ¿verdad? Entonces, ahí hubo un cambio. De Asiria o de Babilonia fueron llevados a Israel, a las 10 tribus de Israel. Y de Israel, de Samaria, fueron llevados a Babilonia. Entonces, ¿qué ocurrió? A ese versículo se está refiriendo. Entonces, desde ahí, o por ese motivo, nosotros ese problema lo encontramos en tiempo de Jesús. Claro, en tiempo de Jesús encontramos a la samaritana. Entonces, dice, los samaritanos no se llevan con los judíos. Judíos y samaritanos no se llevan. ¿Por qué no se llevan? Por este acontecimiento. Por ese cambio por esa mezcla, digamos. Esa mezcla, una mezcla, pero como lo vemos ahí, ¿qué hace Babilonia en Asiria? ¿O qué hace Asiria en Babilonia? Entonces, ¿quién penetró a quién? ¿Asiria penetró en Babilonia o Babilonia penetró en Asiria? ¿Y Asiria con quién está relacionado? Entonces, Asiria está relacionado con Nabucodonosor, pero Nabucodonosor, ¿qué característica tiene? Así que, ¿en qué nos compete todas estas cosas? En la edificación. ¿Por qué? Porque la edificación tiene que hacerse en función de un mismo espíritu. Pero vemos que aquí ese mismo espíritu es una mezcla de espíritu. Entonces, ese espíritu, ¿qué tiene que hacerse? Esa edificación, ¿qué tiene que hacerse? Esa edificación tiene que, en lugar de meter una mezcla de costumbres, tiene que volver al patrón específico de la edificación, o sea, a la edificación correcta. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto, porque viene, estamos en Esdras 4:2, dice, vamos a edificar con ustedes. Y ellos dicen, Zorobabel y Jesús, los demás jefes de casas paternales le dijeron, no tenéis nada en común con nosotros para que edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos edificaremos a Dios como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el inconveniente que tenemos aquí en el 4:3? ¿Qué dicen Zorobabel y Jesús? ¿Por qué ellos? ¿Conforme a qué van a hacer ellos? ¿Conforme a qué edificación van a hacer ellos? Conforme a lo que Ciro dice. ¿Perdón? Conforme a lo que Ciro dice. Entonces, ahí tenemos, se da cuenta, ahí ya tenemos un problema. Entonces, ¿cuál de los dos está en la razón? Pues ninguno. Porque los unos, ¿por qué querían edificar? Los de Babilonia, ¿por qué querían edificar? Por ponerles así un nombre. ¿Por qué querían edificar los de Babilonia? ¿Por qué? Para seguir mezclando. Porque lo que querían es arrimarse, punto. Eso es lo que querían, arrimarse.
Y el momento que se arriman, ¿para qué se arriman? Para evitarse problemas. Entonces, ¿por qué ellos buscaron a Dios? Digamos, ya vivían en la tierra, ¿no es cierto? ¿Por qué buscaron a Dios? Por miedo, esa es la palabra. Por miedo. Entonces, ¿por qué querían construir ellos? Por miedo. ¿A quién tenían miedo los que querían participar sin participar de la edificación? ¿Por qué? ¿Miedo de quién tenían? Estaban estorbando a la edificación, estaban oponiéndose. Entonces, ¿tenían miedo de quién? Igualito que los leones. O sea, tenían miedo a... ¿A quién tenían miedo? Tenían miedo a Dios. O sea, tenían miedo. Mía, algo querías decir. Sí, les iba a decir que justo tenía miedo a Dios. Tenían miedo a Dios. Es decir, interesante porque tenían miedo a los leones. Entonces, ¿a qué leones tenían miedo? Hay dos tipos de leones, ¿no es cierto? Entonces, al león verdadero y al león rugiente, podemos decir así. Entonces, ¿por qué Dios les envió leones? Si a usted le envía leones, ¿qué usted podría ver? Los unos son rugientes y el otro es el león verdadero. ¿Sí? Si usted tiene miedo al león rugiente, ¿qué pasa? Si tiene miedo al león rugiente, ¿qué pasaría si usted tiene miedo al león rugiente? Tiene miedo al león también. Tiene miedo al león, pero al león verdadero le debería tener miedo. No, No, exactamente. Entonces lo que tenían que hacer ellos era, obviamente, cambiar esa mezcla que tenía y volverlo a una edificación correcta. Pero por miedo dijeron, traigan un sacerdote y bueno, solucionaron el problema de los leones. Pero ¿para qué solucionaron el problema de los leones? ¿Solucionaron el problema del miedo? No. ¿Por qué? Porque no construyeron nada, pues. ¿Por qué? Porque siguieron sirviendo, o sea, construir y servir va de la mano, porque ellos siguieron sirviendo a sus dioses. Ya los leones ya se apaciguaron, qué sé yo, pero siguieron construyeron una casa verdadera. Ellos tenían la oportunidad de construir algo verdadero, sí, pero con sus miedos. ¿Para quién construyeron? Para sus dioses. ¿Y cuáles eran sus dioses? ¿Cuál es el dios de Babilonia? Por cierto. ¿Cuál es el dios de Babilonia según lo que acabamos de leer? Se llama Sukkot Benot. ¿Cuál es el problema de Sukkot Benot? ¿De quién es el Sukkot? de Ahí Dios. Es un Sucot falso, Marquito. por supuesto. Entonces, el Sukkot Benot. ¿Sabe qué significa Sukkot Benot? ¿Alguien recuerda? Significa el Sukkot, no de los hijos, sino el Sukkot de las hijas. Entonces yo le pregunto, ¿cuál era el Sukkot de las hijas? ¿Por qué el Sukkot de las hijas? Porque ahí lo que está diciendo, no hay una unidad, sino hay una construcción de las hijas. Significa un Sukkot de las mujeres, un Sukkot de las Basti, podemos decir. Ahí podemos unirle. ¿Cómo es el Sukkot de las Basti? ¿Cómo es el Sukkot de una Basti? Amargadas, preocupadas, qué sé yo, que no se sentían dignas. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿y desde dónde viene ese Sukkot? Porque se da cuenta, el Sukkot es importante porque el Sukkot se convierte en una carga y un peso. Y por eso incluso en el libro de Hechos, usted sabe que les dice, oigan, en el libro de Hechos, en el capítulo 7, usted puede leer, dice, ustedes en el desierto, ¿qué Sukkot cargaron? El de Refán, o sea, se Exacto. refiere a eso. Exactamente, exactamente. Entonces, sí ahí vemos que incluso ya hay un asunto
desde el tiempo de Éxodo ya hay un Sucot. Pero si nosotros le podríamos poner el nombre, porque dice ellos cargaron un tabernáculo, el tabernáculo de Kiyun, esa es la palabra. ¿Cómo se llama el tabernáculo de Kiyun? Se llama el Sucot Benot. ¿Por qué se llama así? Porque es el de las hijas. ¿Y cómo son las hijas? ¿Cómo la basti? ¿Y cómo son las bastis? Ahora sí, ya entramos al 10º mes. ¿Cómo son las bastis, Nancy? ¿Cómo es el sucó de las basti? Hijo temeroso. Adri, ¿cómo es el sucó de las basti? Sí. Amargado. Amargado. ¿Cómo es el sucó de las basti, mía? Hablan sin dabar. Hablan sin dabar. ¿Cómo es el sucó de las basti? Nancy. Negación de uno mismo. Eran Perdón, feministas. Erika, Erika, no la escuché y luego volvemos con Nancy o algo. Erika, dígame. La negación de uno mismo. Exactamente. No tienen unidad, exactamente. Ese punto es importantísimo. Es ellas con ellas. Y tenemos que averiguar ellas con quién están. Nancy, ¿cómo es su código de Basti? Eran jezabelísticas. ¿Qué sabe? Feministas. Feministas. Feministas y jezabelíticas. ¿Cómo son las feministas? Se defienden entre las mujeres en contra del machismo de los hombres, supuestamente. Supuestamente, no, pero si ve, la Basti, a ver, pregunto, la Basti, si eran feministas, se hubiesen defendido entre ellas, se defendieron entre ellas, le defendieron a la Basti. Le hundieron. Entonces, ¿qué es el feminismo? El feminismo, ¿a quién quieren hundir? A la mujer misma. A la propia mujer. A la más débil, porque ¿quién quiere estar arriba? Una Jezabel. ¿Cómo? Alexandra, hasta que Anabel pueda un poquito también poder entender un poquito estas cosas, sí. Pero si Anabel quiere contestar, no hay problema. Alexandra, ¿cómo es Basti? ¿Cómo es el sucó de la Basti? En lo que feminismo, que es la condición de las mujeres oprimidas, hundidas. Hundidas. Entonces, es un sucot. Si estamos hablando de hundimiento, es un sucot que están llevando. Entonces, ¿qué les hunden? Entonces, lo que les hunde es un peso. Entonces, son sucots muy pesados, llevan cargas viejas, cargas pesadas, yugos, cargas y ataduras fuertes. Entonces, mientras más fuerte está la atadura, más carga, no hay problema con ellas. Pueden llevar eso y mucho más. Pero así es Basti. Basti, ¿qué cargas llevaba Basti, Alexandra? ¿Usted qué me dice del suco de Basti? Que le hundía. ¿Qué cargas llevaba Basti? O sea, las cargas de chismes, de cuentos, porque ellas trataban de ayudarse, supuestamente. Entonces sabía la obra y pasión de todo el mundo, llevaba las cargas de todo el mundo la Basti. Y la Basti salió como la feminista de todas. Dijo, yo voy a poner el pecho por todas y yo me voy a ir en contra de ese opresor. Muy bien, Alexandra. Entonces, escucha, es una, ¿cómo dicen? ¿Cómo dicen? Bueno, se me fue el nombre. Marta, si quiere, ¿cómo es el Sukkot Benot de Basti, Marta? Carmita, ¿cómo es el Sukkot Benot? ¿Cómo es esa carga de Basti, Carmita? Daniel. De una Carmita. extraña, digo. ¿Perdón? Hasta será de una boca extraña. Exactamente. Entonces, si ve, esto es
esto es un foso de cosas y cosas extrañas y es muy buena para meterse en cosas profundas y extrañas. Muy de acuerdo, Carmita. Entonces, Basti sabe cosas profundas y extrañas perfectamente, pero no se conoce ni a ella misma, sino ella está hurgando por las cosas que hunden en lugar de las cosas que levantan. Daniel, ¿algo querías mencionar? De sacrificios. Sacrificadas, exactamente. Entonces sacrifican pesos, están hundidas. Nati Alejandra, ¿cómo es el su código Doctor, de... ¿Cómo está Nati? doctor, buenas tardes. Creo que es de humillación. De humillación, humillación, muy bien, humillación. Esta palabra es importantísimo porque el momento que hablamos de humillación, ellas más cerca de quién están. ¿Quiénes son los más, las más o los más cercanos a la humillación? Los Los que no esclavos. tienen identidad. Exactamente, los que no tienen identidad. Entonces, en lugar de estar unida a un memorial, en lugar de estar unida a un árbol de la vida, en lugar de estar unida a un roble de justicia, ¿a quién estaba unida? ¿A quién estaba cercana? A los esclavos, pero más allá, con quién era, con quién hacía? A los pozos, al pozo, al La barrio, usted decía usted. ¿Sabe a quién? A los eunucos. Entonces, ese es el problema. Detrás de una feminista hay un eunuco, o detrás de un eunuco hay una Jezabel, y detrás de una Jezabel hay un eunuco. Y por eso Jezabel, vea las características, porque resulta ser que, bueno, si hablamos de la historia de Jezabel, es facilito ver la condición de eunuco. ¿Qué tan bien parado era su esposo? ¿Verdad? Fabricio, ¿qué opina usted? Bueno, Marquito, ¿cómo Marquito, está buenas usted? noches. Bendiciones, buenas noches. Bien, Marquito, gracias. Eh, no, pues un hombre sin autoridad, que no era cabeza y, Ya. y manejable, manipulable. ¿Y cómo es el... Entonces, ¿qué es un Sukkot Benod? Si se da cuenta, es un... ¿Qué tipo de Sukkot Benod llevaba la Basti? De hundimiento, Marquito. De acuerdo. Entonces, por eso, mire, Babilonia, el dios de Babilonia, antes era el Sukkot Benod. Es decir, el dios de Babilonia era el dios de las hijas. ¿Pero qué tipo de hijas? Estas hijas que en lugar de tener unidad, lo que tenían era ellos miedos, lo que tenían era preocupaciones, lo que tenían era una afinidad, digamos, o bien con los eunucos, o bien con las mujeres pobrecitas, pero que lo que estaban haciendo era todas ellas tratando de hundirse, de hundirles a los demás, pero no es que estaban tratando de edificar, entonces la edificación de ellas les faltaba el ingrediente secreto, el espíritu, porque el espíritu levanta cabezas y el espíritu trae unidad. Así que en medio de todo esto, vemos cómo aparece la figura de Asuero. Y resulta ser que el rey Asuero aparece en Esdras 4:6. Dice, en el reinado de Asuero, al principio de su reinado, escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Es decir, que aquí si nosotros estamos viendo cómo es el mover de Dios a través del Espíritu, hacia dónde es lo que va apuntalando. Ya
la historia del rey Asuero, volvemos a Esther, que ahí nos quedamos, volvemos a Esther, Esther capítulo 1, volvamos. Mire, en los días de Asuero, dice. Entonces, resulta ser que en el principio ya de su reinado, ya hubo un mover espiritual, y pasaron 3 años, y él comenzó a mover los tesoros, pero, ¿qué tesoros? En el principio del año, ¿qué tesoros se movieron? ¿Sí ve? Comenzó a haber un mover espiritual en el principio del reinado de Asuero, comenzó a haber un mover espiritual. Pero ¿cuál era este mover espiritual? Dice Zorobabel y Zorobabel y Salatiel y Ageo, ¿no es cierto? Entonces ellos dicen, vamos a edificar. Entonces aquí viene el asunto, ¿no? Está. Les leo nuevamente. Dice, Zorobabel y los jefes de las casas paternas, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas, ellos dijeron, vamos a construir como nos ordenó el rey Ciro. Entonces, decíamos, aquí hay un mover espiritual. Volvemos a Esther 1. En tiempo de Asuero, el mover espiritual empieza con el mover de Ciro. Entonces empieza a mover el Ciro. Pero ¿para qué se empieza a mover Ciro? Para que se mueva el Espíritu de Dios, o sea, para que se mueva la verdadera construcción. Porque los unos dicen, queremos construir porque nosotros somos los que ya nos trajeron de Babilonia, nosotros somos los sacrificados, nosotros somos los temerosos, nosotros somos los miedosos. Y nosotros llevamos ese miedo porque ese miedo viene de un Sukkot, viene de un Dios, viene de una división. ¿Sí? Entonces queremos construir y nosotros decimos, ellos, pucha, ¿les dejaríamos construir? No, ahora viene Jesúa, vienen los jefes de las casas paternas, viene Zorobabel y dice, nosotros vamos a construir. Ahora, yo le digo, como decía, ¿dónde está Adri? Adri, ¿les dejaría construir? ¿A cuáles de los dos les dejaría construir? Uy, Adri se nos fue. Bueno, ¿quién? Mía o Nancy, ¿a cuál de los dos les dejaría construir? Entre Rey Azuero y quién más. No, perdón que le haga le retome. Mire, los unos dicen queremos construir con ustedes y los otros dicen no queremos que construyan con ustedes. Los unos, porque nosotros vinimos desde Esar Jadón, vinimos y ya somos parte de ustedes. ¿Y por qué somos parte? Somos parte porque ya estamos años con ustedes, pucha, muchísimos años. Perdón, Marquito, se me desconectó, por eso no le pude contestar. Me equivoqué, antes de contestar, le cerré la reunión. Bueno, yo creo que si es que el espíritu, si es que Ciro está guiado por el Espíritu de Dios, sería de dejarles a los que están guiados por el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Bueno, Adri, interesante. Por eso, mejor, mire, le voy a traducir a la manera de cómo suceden las dos cosas. Mire, se necesita construir. Mire, es el 10º mes y estamos en tiempo de construcción. ¿Y quiénes construyen? Necesitamos saber quiénes construyen. ¿De acuerdo? Entonces, los unos dicen, no debe construir cualquier persona y estamos completamente de acuerdo. ¿Quién debe construir? Necesitamos, el requisito para que se construya es, ¿quiénes construyen la obra de Dios? Primero, ¿quiénes construyen? Los hijos. Los hijos. ¿Ya? ¿Quiénes construyen? Las edificadoras. Las edificadoras. Perfecto. Miren, las edificadoras, pero no hay edificadoras sin un edificador. ¿Ya? Los que son unidad. Exactamente. Entonces, los que son unidad.
¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento principal de la unidad? Ahí sí creo que Santo. santo, perfecto. ¿Cuál es el mandamiento principal de la santidad? ¿Por dónde empieza la santidad? ¿Quién es santo? ¿Quién es santo? Muy bien, pero muchas gracias. Súper bien. ¿Quién es santo? Cristo, que es hijo. ¿Listo que es hijo? Los que son unidad con el santo. Perfecto. Pero mire, la santidad, ¿por dónde empieza? El Shema. Exacto. ¿Y el Shema qué es? Es lo primero. Entonces le voy a dar, mire, la santidad no existe, otra de las características de la santidad. La santidad es ser cabeza, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Amén. Amén. Entonces, escuche, el momento que usted pierde la cabeza, ¿qué pasa? Usted Pierde la santidad. pierde la santidad. Por eso, mire, Nancy, Dios lo que le está devolviendo, imagínese, el ojo se pierde de la cabeza. Entonces, ¿la cabeza qué requiere? La cabeza requiere ser cuerpo. Por eso, el ojo, ¿qué tiene que hacer? El ojo tiene que unirse ¿a qué? Al cuerpo. Entonces, el ojo tiene que unirse a la cabeza. Entonces, el ojo tiene que unirse a la santidad. Y así todas las partes del cuerpo. ¿Sí? Por eso, cuando usted pierde alguna cosa, cuando usted pierde, ¿qué es lo que pierde usted? Si se le pierde algo, o si pierde una competencia, ¿qué es lo que pierde usted? La unidad. Claro, pierde la unidad. A Pues. veces. No pierde, a veces pierde, pero pierde la unidad. Pues. Pero, ¿de qué me sirve ganar lo que yo quiero si pierdo la unidad? Entonces, más importante, ¿qué tengo que hacer? Buscar la unidad. Pues. Ya me metí en un lío que es profundo, pero que es súper importante. Porque a donde nosotros apuntamos es al hecho, mire, que ellos vienen y dicen, nosotros queremos construir. Y los otros, ¿y por qué quieren construir? Porque ya están años de años, Adri, hasta este versículo que leímos, comparado con los anteriores, ¿cuántos años pasaron? Sin embargo, de haber pasado tantos años, le pregunto a usted, ¿ellos eran cabeza? ¿Cuántas cabezas tenían ellos? Dos. Por lo menos dos. Por lo menos. Sí. Por lo menos dos. Y mire, no es el hecho de cantidad, sino esas cabezas, ¿eran unidas o eran divididas? Divididas. Divididas. Entonces usted no puede tener dos cabezas divididas. No puede tener dos cabezas divididas. Por eso nosotros, Cristo Jesús es la única cabeza que nos dio a su cabeza, que es espíritu. ¿Para qué? Para que seamos cabezas. ¿Por qué? Por el sentido de unidad. Y por eso Basti, ahí vamos con Basti. Basti, ¿a quién adoraba? ¿A dos o a uno? A dos. Dos cabezas. Entonces, ¿tenía dos cabezas divididas o dos cabezas unidas? Dos divididas. Entonces, ¿cuál era la cabeza de Basti? ¿Cuál es la cabeza de Basti? La cabeza de Basti es el feminismo. ¿Cuál es la cabeza de Babilonia? ¿Cuál es la cabeza de la reina de los cielos? El feminismo también, pues Martín. Exacto. Ya ve que es lo mismo. ¿Cuál es la cabeza de Jezabel? Sukkot Benod, el feminismo, porque Sukkot Benod es el Sukkot solamente de las hijas. Pero cuando usted habla del hijo, cuando habla de Cristo, ¿de qué está hablando? ¿Cómo es Cristo? Uno. Uno, ¿por qué? Porque desde que es cabeza, desde que la cabeza era cabeza, ¿cómo es la cabeza? Desde que la cabeza era cabeza, desde Adán y Eva, ¿cómo era la cabeza? Uno. Uno.
Uno, ¿traducido en qué? Como éramos desde el principio, varón y hembra. Entonces, cuando habla Cristo Jesús de hijo, ¿de qué está hablando? De varón y hembra. Cuando habla Cristo Jesús de sus hijos, ¿de qué está hablando? De varón y hembra. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita de varón y hembra. Pero, el varón, ¿cuándo es varón? ¿Cuándo el varón es varón? Cuando no perdió la cabeza, pues cuando se ha mantenido en ese sentido de unidad y no se ha metido con una cabeza hueca, pues. Cuando la mujer es hembra. Lo mismo, pues. Cuando se ha mantenido ese sentido de unidad. Entonces, ¿qué pasa si yo me caso con un cabeza hueca o si me caso con una cabeza hueca? ¿A alguno de ustedes le ha sucedido, a alguna de ustedes le ha sucedido eso? ¿Qué pasa? Se pierde la unidad. Entonces, ¿quién es el cabeza hueca? ¿El otro o yo? Uno mismo. Exacto. Exactamente. Entonces, no le culpa al cabeza hueca del esposo o de la esposa, sino ve hacia el cabeza hueca que se casó con otro cabeza hueca. Pero, cuando usted viene a Cristo, ¿qué comienza a hacer usted? Cabeza. Cabeza, pues. Y cuando es cabeza, ¿qué le está diciendo? Como era desde el principio la cabeza, varón y hembra. Entonces, tiene que ser varón, mantener ese sentido de cabeza. Y cuando es cabeza, ¿qué va a pasar cuando es cabeza? ¿Qué pasa con el ojo cuando la cabeza es cabeza? ¿Dónde está Nancy? ¿Qué pasa con el ojo cuando la cabeza es cabeza? Ojo hace cuerpo. Hace cuerpo, pues, y por ende, si hace cuerpo, hace unidad, y por eso toma la cabeza, y por eso el ojo no quiere ser oreja, sino el ojo es cabeza, porque el ojo asume su posición. Amén. Amén. Y cuando asume su posición, está diciendo, yo soy parte de la cabeza, porque el único que me da la posición es el que es cabeza, el que tiene la posición. ¿Y cómo se llama el que tiene la posición? Se llama principio ¿y cómo se llama? Fin. No fin, ¿por qué? Principio. Y completamiento. Perdón. ¿Cómo está? Entonces, Erika, ¿cómo está la cabeza? ¿Cómo está su cabeza? Ay, ahorita no está muy bien, Marquitos. Exacto, entonces, chévere que esté así, porque eso es lo que nosotros necesitamos. A esa Basti es la que tenemos que decirle, Basti, o bien eres cabeza, o levantarle al Esther y decirle al Esther, Esther, tú eres cabeza, sé cabeza y continúa siendo cabeza. Basti, basta. Basti, basta de ser basta. Basti, cuando tú eres reina y puedes ser cabeza, pero para ser cabeza tienes que, ¿qué? Tienes que dejar esa mezcla, tienes que dejar esa Babilonia y tienes a un Cristo. ¿Alguien puede decirme? Amén. Amén. Entonces, 10º mes. La cabeza, ¿qué está haciendo el 10º mes? Está volviendo a ocupar el lugar, volviendo a tomar fuerza. ¿Por qué? Porque la semilla recién está saliendo. ¿Cuándo la cabeza tiene que ser cabeza? En Pascua. Y ni siquiera en Pascua, sino después hasta en cuestiones de tiempo. Pucha, haga las cuentas usted. El 10º mes y el 3er mes, ¿qué relación tiene? Pero dejémosle ahí. Pero, ¿en qué está? Entonces, va a edificar, escuche, va a edificar una obra santa. Anabel, ¿te gustaría edificar una obra santa? Edificar, sí, claro. ¿Y una obra santa? No sé, no sé qué obra santa. Entonces, yo les pregunto a todos, ¿qué se necesita? ¿Quiénes edifican una obra santa? Santo no es inmaculado, santo es lo que es cabeza. Entonces, ¿quiénes edifican una obra santa? Los que son cabeza. Ahora, Anabel, ¿qué te gustaría hacer?
¿Cabeza o cabeza? Porque de lo contrario, hasta la serpiente es cola. ¿Qué te gustaría hacer? Ahora yo te pregunto, ¿tú has sido una cabeza o has sido una cabeza hueca? Yo te pregunto, ¿tú te has unido con una cabeza o te has unido con una cabeza hueca? Te pregunto, ¿qué pasa si te unes con una cabeza hueca? ¿Qué vas a construir? ¿Qué vas a construir? Para todos, si usted se une con una cabeza hueca, ¿qué va a construir? Oso. Huecos. Exacto. Va a construir un pozo y el que construye pozos, ¿en qué se cae? En los pozos. En los pozos. Así que vino Cristo Jesús y les dijo, no va a quedar piedra sobre piedra, porque todo lo que construyeron ustedes, ¿a qué se parece? Estiércol. Se parece. Entonces, ¿a dónde va a ir? A la letrina. Al pozo. Entonces, ¿qué se necesita primero? Levante pelito, levante cabeza y deje de ser una cabeza hueca. Amén. Amén. Jezabel, Jezabel ahorita ¿en dónde está? Jezabel ahorita ¿en dónde está? Dando cabezas. No, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahorita está en el pozo, pues. ¿Y qué está esperando? Ahí en el esposo. Está esperando nada más que usted. Hombre, pero no, la casa del trabajo imposible. Imposible porque Dios, no porque imposible, sino que para Dios fue posible que seamos casa del Dabar. Entonces, Jezabel no necesita hacer nada, sino necesita solamente desde el pozo hacerle ojitos y pin cae. ¿Cuándo se levanta Jezabel? Mire, ¿y es peligrosa Jezabel? ¿Cuándo? Pregunta, ¿cuándo es más peligrosa Jezabel? ¿Jezabel en el pozo o Jezabel levantada? Levantar. En el pozo, creo yo, porque levantada, aún así, si nosotros estamos firmes, no puede hacer nada. Exactamente, es igual. No es peligrosa ni la una ni la otra cuando usted es cabeza. Pero, Amén. Marquito, y uno estando en la cabeza, o sea, haciendo cabeza, no está pues en el pozo. Pero ahora Basti, ¿estaba en la cabeza o no estaba en la cabeza? La Basti, no. Basti, ¿en dónde estaba? Estaba en una Ah, cabeza. claro, estaba, claro, en la cabeza del rey, pues claro, estaba en una posición privilegiada. Pero es que ya me confundí. Perfecto, Mía, porque ella pensaba que estaba en la cabeza, porque ella levantó la bandera de las cabezas, pero se olvidó que si no es verdadera cabeza, puede irse al pozo. Porque entonces verdaderamente en dónde estaba, creía que estaba en la cabeza, pero en realidad ¿en dónde ha estado? Claro, hundida, ¿no? En el pozo. Y ahora el rey, pregúntale, ahora vamos con el rey, pues. ¿El rey en dónde estaba? Más abajito de que ella. Exacto. ¿Cuánto? A la suero, ¿cuánto le duró la fiesta a la suero? ¿Cuánto le duró? Poco. 7 días hasta que le llamó a la reinita. Y después su reinado, ¿cuánto duró? Más de 3 años. Más de 10 años. En el mejor de los casos, digamos que hasta 10 años ya. Pero, ¿qué son 10 años? De vivir en el pozo y después ponerle y ubicarle en el pozo y en el pozo. Y no hacerle creer que estaba de rey. Porque de rey tenía que cuidarse de todos, tenía que cuidar su reino. Y el reino que estaba cuidando era el reino del pozo. Y al final terminó en el pozo. Bueno, ¿cómo estamos con el tiempo? Uy, estamos bien. Entonces vamos con la pregunta, ¿no es cierto? Van a edificar una obra que sea cabeza. Eso es lo que dice, que estamos edificando una obra que es cabeza, porque es la obra de quien es nuestra cabeza, que es Dios. ¿De acuerdo? Ellos dicen, nosotros
Ya estamos años con ustedes, pucha, más de 100 años. Le pregunto, ¿ese tiempo les sirvió para que ellos sean cabezas? ¿Los que querían construir con ellos? Sí, Sí. ¿Y por qué Sí. no fueron cabezas? Me refiero a lo que dicen estos. ¿Dónde estamos? No, tal vez no me... Yo pienso No, que no. no, porque dejar de ser arrimados nunca quisieron. Exactamente, dice, no tenéis nada en común con nosotros, a pesar de haber pasado años, no tienen nada en común. Es decir, el tiempo de ellos fue el tiempo babilónico. Y en cambio los otros dicen, mire, los otros dicen, nosotros en cambio sí, nosotros somos cabezas y Dios nos ha ordenado. ¿Verdad? Ahora, yo le pregunto, ¿eran cabezas o no eran cabezas los otros? El Zorobabel, Jesús y los jefes de las casas paternas. Los que dijeron, nada tenéis en común con nosotros para que edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos edificaremos. ¿Eran cabezas o no eran cabezas? Ellos sí. Sí. ¿Y por qué dijeron? Como nos ordenó el rey Ciro de Persia. No eran cabezas. Entonces, ¿qué tenía que pasar? Mire, entonces, mire, dice, esto ocurrió, todo esto ocurrió en el primer año de Asuero. ¿Y qué tenía que pasar? Tenían que levantarse cabezas, pues. ¿Me explico? Entonces, los 3 años siguientes, ¿qué tenía que hacer? Tenían que ellos ver si ellos estaban haciendo por orden de Ciro o si Dios estaba moviendo el espíritu para que ellos sean cabezas y puedan decir, nosotros somos cabezas y nosotros por la orden de Dios, bajo la orden de Ciro, que el Ciro está bajo las órdenes de Dios, por eso nosotros estamos continuando, porque hasta aún las órdenes de Ciro se tienen que sujetar. Pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar? ¿Cuánto tiempo? 3 años por lo menos. Hasta que apareció quien estaba detrás de esto. Entonces le explico, lo que acabo de leer está en Esdras 4. Y en Esdras 4 dice, en el reinado de Asuero, 4:6, al principio de su reinado escribieron la acusación contra los habitantes de Jerusalén. Al principio del reinado. Y entonces al principio del reinado resulta ser que Asuero, el que estaba gobernando, pero yo le pregunto, detrás de Asuero, ¿quién estaba gobernando? La Basti. Basti. Y entonces ahí sí usted me entiende por qué fuimos al versículo en cambio de Esther. Esther, capítulo 1, verso 1. Uno 3, ¿qué dice 1:3? En el tercer año de su reinado. Entonces, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar? 3 años. 3 años. ¿Y por qué tuvo que pasar 3 años? Dígalo. Para que se dé cuenta. Para que se levanten cabezas, pues, porque los que tenían que levantarse en el primer año, ¿cuál era la cabeza de los que tenían que levantarse en el primer año? ¿Cuál era la cabeza? De los cabezas, de los primogénitos. No, pues, pero están diciendo que la cabeza es Ciro. No sé si me explico. Ah, sí. Ay, sí. Sí, Marquita. Sí, perdón. Ay, eso era lo que quería explicarme. Entonces, por eso este conteo de Dios es importantísimo, el conteo de Asuero. En el primer año no hay cabezas, pero ya hay un mover del espíritu, y el mover del espíritu dice, levanten cabezas, porque lo que ustedes están en lo que yo quiero que edifiquen no es una obra santa, sino lo que yo quiero que edifiquen es una obra que... Una obra que tenga cimientos verdaderos. Lo que yo quiero que edifiquen es que una obra de unidad. Lo que yo quiero que edifiquen es que
Una casa, lo que yo quiero que identifiquen es que lo que es desde el principio, lo que tiene principio, lo que tiene consumación y lo que tiene continuidad. ¿Y cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Ser cabezas. Shema, ser cabezas. Entonces, para cada vez que escuche Shema, Dios, Cristo Jesús nos va a recordar en Pascua la misma oración. Para que sean uno, para que sean cabeza, para que sean santos. ¿Para qué? Para que vuelvan a la unidad, para que vuelvan a la edificación. ¿Para qué? Para que sean santos inmaculados. No, porque tienen que enfrentar años, porque tienen que enfrentar días, porque tienen que enfrentarse con ellos mismos, porque tienen que mirar lo que están llevando y porque tienen que mirar cuál es su verdadero Dios, porque si no, no se dan cuenta cuál es su aparente Dios. Entonces, ¿cuál era el Dios de los arrimados? La Basti. ¿Cuál era el Dios del Asuero? La Basti. ¿Cuál era el Dios, en cambio, de los israelitas? ¿Cuál era el Dios de los israelitas? Sí, el Espíritu de Dios y Ciro. O sea, ya hay dos mezclas, porque dicen, somos cabezas, pero estamos sujetos bajo Ciro. Pero tenemos el Espíritu de Dios que nos envió. Pero pasan 3 años, y después de los 3 años, usted lee el libro de Ageo, y el libro de Ageo les vuelve a decir lo mismo. ¿Qué les dice? Yo soy la cabeza, yo soy el espíritu, esta es mi ley, esta es mi casa, esta es mi gloria. Y ustedes no llevan un sucot de hundimiento, ustedes llevan gloria, es decir, mi casa gloriosa, esa va a ser mejor que la primera, porque lo que van a llevar, ¿qué es? No van a llevar miedos, no van a llevar a Mamita, no van a llevar a Basti, no van a llevar a Jezabel, van a llevar ¿qué? Van a llevar la cabeza. Y van a ser cabezas porque la cabeza les está llevando. Tal vez no me explico. Leamos nuevamente el libro de Esdras. Mire lo que dice. Esdras 4:3. No tenéis nada en común con nosotros para que edifiquemos una casa a nuestro Dios. Es decir, los que edifican la casa a Dios somos nosotros, sino que nosotros unidos, ¿sí? ¿Sí me está siguiendo? Si me quiere seguir en la Biblia, 4:3. Si no, sígame en el sonido de este pasaje. Edificaremos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. ¿Qué le parece? No hay una contradicción. En mi versión, Marquito, dice solos. Solos. ¿Se da cuenta? No, dice unidad, sentido de unidad. Nosotros dejad, está diciendo ahí. ¿Qué dice? Juntos. O sea, nosotros unidos. Y usted, Adri me dijo, nosotros solos. Es decir, al decir solos, están diciendo nosotros somos, aparte de ustedes, nosotros somos. Yo sí tengo, podemos edificar juntos nosotros. Juntos. Entonces, ¿hay un sentido de unidad o no hay un sentido de unidad? Sí. Ya ahora hay la contradicción. ¿Con qué están unidos? ¿Cómo nos ordenó Ciro? ¿Con quién está la unidad? Claro, hay una contradicción porque con Ciro no puede haber unidad. Gracias. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué construye usted una casa? ¿Por el decreto de Marco? ¿Por el decreto de su mamá? ¿Porque le gustaría a su papá? ¿Porque así lo dice la ley ecuatoriana? ¿Porque así lo dice la Biblia? ¿Porque así lo dice Ciro? ¿O porque así en su corazón está su diseño? Porque así fuimos creados en unidad. Le doy una perla adicional, la última perla. Sí. Sí. Mire Basti lo que dice, ¿no es cierto? Vamos con Esther. Mire lo que dice Basti. Esther. ¿Por qué no fue Basti? Mire por qué no fue Basti. ¿Dónde está? ¿Qué hizo Basti? 1:12. ¿Qué hizo Basti?
¿Qué hizo Basti? 1:12. Pero la reina Basti rehusó venir al mandato del rey. Entonces, ¿qué hizo Basti? ¿Qué estaba haciendo Basti? Se Se negó rehusó. ella misma, Ah, perdón. se negó. Quiso Se unirse, negó. No. ¿Por qué? quiso comparecer a la orden. Mire, Basti estaba haciendo su propio reino, su propia edificación, su propia unidad, y encima más con las cosas que le hunden. Es decir, estaba haciendo cabeza de lo que no es una cabeza hueca, como decíamos. Y una cabeza hueca que construye. Pozos. Exacto. Construye su propio reino, pero resulta ser que su propio reino es reino de pozos. Pero mire esta belleza. Deuteronomio 25:7. ¿Quién quiere leerme Deuteronomio 25:7? Pero si el cuñado se niega a tomarla por mujer, subirá ella a la puerta donde los ancianos y dirá: mi cuñado se niega a perpetuar el nombre de su hermano en Israel. No quiere ejercer conmigo su levirato. Ya. ¿Cuál es la acción del cuñado? Negarse. Negarse. Ve otra versión. ¿Puedo leer, Pastor Marquito? Claro, Carmita, por favor. ¿Cuál es el problema del cuñado? Y si el ¿Cuál es? hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel. No A su quiere. hermano. Mira, dos cosas. El cuñado no le quiere tomar. ¿Sí? Esa es la acción. Esa estamos de acuerdo. No le quiere tomar. Pero ella dice, no es que no me quiere tomar. En realidad no quiere qué. En realidad, ¿qué? Otra versión. No me Yo quiere tengo, tomar. Yo tengo, pero si el hombre no quiere casarse con la mujer, No quiere tomarle. Un ratito, Lina, un ratito. No quiere tomarla. Perfecto. Así es porque ahí no dice. No quiere tomarla. Perfecto esa parte, no quiere tomarla. Pero ¿cuál es la acción fuerte detrás de que no quiere tomarle? Continúe. dice, entonces la mujer debe ir a las puertas de la ciudad ante los ancianos líderes y decir: el hermano de mi esposo se niega a mantener, alto ahí, niega. Entonces, el problema no es que no le quiso tomar, el problema ¿cuál es? Se quiso Niega. negar. Se negó. Se negó. Ujú. Entonces, ¿qué le parece? igual que Basti. Basti, igual que Basti. Exactamente, es la misma palabra, se rehusó. Basti se rehusó y el cuñado también se rehúsa. Entonces yo le pregunto, detrás de un rehusarse, ¿de dónde está el rehusarse? O el Negarse negarse. En una negación. ¿De quién? a uno mismo. Exacto. La unidad. A hacer cabeza, entonces esto es una cabeza hueca. Y hoy, 10º mes, ya, uy, ya. Entonces, esta es la perla para que vea cuál es el problema de Basti en general, cuál es el problema del feminismo, cuál es el problema de las cabezas huecas, cuál es el problema de la santurronería, cuál es el problema de creernos que estamos construyendo algo a Dios y cuál es el problema de no mirar en realidad a qué nos estamos rehusando o bajo qué ley o bajo qué motivación o bajo qué espíritu nosotros estamos construyendo. Entonces ahí tenemos dos problemas. ¿Bajo qué espíritu estamos actuando? ¿Cómo es el espíritu de Dios? ¿Para qué nos dejó el espíritu de Dios? Entonces, cuando tenemos eso en nuestro corazón,
Eso nos da unidad y eso nos promueve. Pero la unidad, ¿en dónde vamos a ver? En si nosotros somos cabeza. Porque de lo contrario, todo lo que se mueva va a ser para moverlo cabeza huecas, porque el cabeza hueca, ¿qué hace? El cabeza hueca construye su propio reino y ni siquiera construye su propio reino, sino construye su propio hueco. Y hoy estamos en el 10º mes de Babilonia y el Dios de Babilonia es el Dios del feminismo, del niño Jesucito, de la María, de la Reina de los Cielos y todas esas cosas y todas esas mezclas que lo que hacen, ¿a dónde están perjudicando? A la cabeza. Y las cabezas huecas, ¿qué van a hacer? Se van a rehusar a construir, o mejor dicho, se van a rehusar a una ley, se van a rehusar a un espíritu de edificación. ¿Y qué van a hacer? Pues sus propios reinos. Entonces, en donde usted vea el propio reino particular, individual, sin unidad, ahí vamos a ver un cabeza hueca o una cabeza hueca. Pero en donde vea usted el Espíritu de Dios, va a haber edificadores. Y los edificadores no van a decir porque me dijo Ciro, sino van a decir ¿por qué? Porque estoy edificando mi casa. No solo le estoy edificando la casa de Dios, estoy edificando la casa de Dios por un espíritu, por el Espíritu de Dios y no por una imposición. Y no porque estoy solito, y no porque, Entonces, ¿alguna pregunta? Marquito, la relación entre el 10º y el 3er mes es del Espíritu Santo, ¿verdad? Por supuesto, pero, amén, Adri, por Adri facilito, pero en el 10º mes es para las cabezas, y en el 3er mes es para el sello, para la mano. Pero ahora necesitamos que las cabezas sean cabezas. Y la cabeza es cabeza por la unidad. Y por eso necesitamos de la Basti que quiera pues, ser verdaderamente cabeza, o de una Esther que quiera retomar y nuevamente edificar su propio ser, que lleva ya el hecho de ser cabeza en su propio ser. Para que no ocurra ¿qué? Lo mismo que ocurrió siempre. ¿La Basti se metió en Esther o Esther se metió en la Basti? La Basti en Esther. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros somos el Espíritu de Dios, que nosotros pasamos, cruzamos y no nos metemos, sino avanzamos porque llevamos el reino de Dios y su justicia, pero llevamos la unidad. Y eso es la santidad de ser cabezas. En el nombre de Cristo Jesús. El día viernes, pues traiga su oración, traiga su lectura de las cosas, y si tiene alguna pregunta, pero sobre todo, ya el prepararnos para seguir siendo cabezas, porque este es el mes de los tesoros, pero los tesoros son esos utensilios que están siendo devueltos, porque en el 3er año, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Asuero? Siga leyendo. ¿Qué hizo Asuero en el 3er año? Devolvió los banquetes. Pero para eso, lea lo que leímos. Devolvió, milagrosamente devolvió los tesoros, devolvió los utensilios, devolvió el verdadero oro para que tenga un verdadero contenido. El contenido de ser cabezas y no unas cabezas huecas o unos utensilios huecos en donde se mete cualquier cosa. ¿Cómo está Sabasti? ¿Cómo están esos santos y esas santas? ¿Cómo están esas cabezas? Levantando cabezas, Marquito. Amén, amén. En el nombre de Cristo Jesús, bendiciones y nos vemos en el Shabbat. Un abrazo. Amén. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones a todos. Gracias. Bendiciones, pastor. Gracias a todos este viernes.